Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Espero que se encuentren muy bien. Gente, en esta clase les voy a enseñar cómo aplicar correctamente la estrategia de hedging. El hedging no es, para aclararlo desde una vez al principio de esta clase, no es para las personas novatas, las personas que están empezando en este negocio, sino para las personas que ya han tenido consistencia, ¿verdad? Si ya han tenido consistencia y ya tiempo de estar operando el trading. La estrategia la usan básicamente los traders profesionales avanzados para mitigar el riesgo, mitigar la pérdida, reducir la pérdida, por decirlo así, en el caso que el precio se nos vaya en contra, ¿verdad? Esto también requiere que tener una correcta gestión del riesgo, ¿verdad? Ya que si una persona nueva no conoce lo que es correctamente aplicarle el hedging, esta estrategia, puede, digamos, quemar la cuenta rápidamente, ¿verdad? Entonces, recuerden que el mercado está conformado, se valía su estructura mediante impulsos y retrocesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una estructura alcista y vemos que el mercado está haciendo impulsos cada vez más altos que los retrocesos, en este caso así, que es una estructura alcista, cada vez que nos está quebrando estas resistencias, se llaman resistencias o también se le llaman techos, ¿verdad? Cada vez que el precio nos quiebra un techo o una resistencia, nos está validando una estructura, ¿verdad? De igual manera, cuando tenemos nosotros una estructura bajista, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos. Cada vez que nosotros tenemos un impulso mayor hacia la baja, un retroceso y nos está quebrando estos soportes que también se dicen pisos, ¿verdad? Hay personas que le llaman pisos y techos, pisos a los soportes, techos a las resistencias, otros le dicen soportes, resistencias. Entonces, cada vez que el precio nos quiebra a nosotros un piso, para comentarlo de una forma más sencilla, nos está validando la estructura bajista. Voy a explicar cómo aplicar correctamente el hedging. En el hedging, cuando nosotros operamos, aplicamos la estrategia del hedging, hay solamente dos situaciones. Una es la situación fácil, ¿verdad? Y otra es la situación no tan fácil, por no decirlas difícil, ya que si nosotros aplicamos correctamente, sabemos identificar lo que son los pisos y los techos, podemos, eh, podemos aplicar esta estrategia del hedging para ya sea mitigar el riesgo de la pérdida o ya sea que salgamos break-even. ¿Qué quiere decir esto? Que salgamos a tablas. O bien que salgamos también, en el mejor de los casos, en profit o en ganancia. Entonces, como les comenté ahorita, nosotros tenemos dos situaciones. Está la situación fácil, ¿verdad? Que es de esta manera, la situación fácil sería de esta manera. Cuando nosotros tenemos una estructura bajista, recuerden que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos y nos quiebra, digamos, en este caso, el techo diagonal, nosotros metemos aquí una compra. ¿Por qué? Porque nos quedó aquí lo que sería la resistencia o el techo diagonal. Entonces aquí metemos, es una referencia, no es un lotaje exacto. Por eso es muy importante, gente, que nosotros sepamos calcular anticipadamente nuestro riesgo, ya sea con respecto al capital que cada uno tenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como referencia, digamos que aquí yo meto un lote a la compra, ¿verdad? Entonces, el precio no me quiebra, digamos, no me quiebra este techo, sino que él se impulsa nuevamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que el mercado nos quiebra este techo diagonal, ¿verdad? Y no nos quiebra este movimiento aquí, este nuevo techo, sino que el mercado hizo aquí un engaño y nos quebró nuevamente hacia la baja. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que trazar nuestro soporte horizontal, que sería este caso. Yo les voy a explicar aquí en la parte, digamos, le voy a hacer los dibujos y después nos vamos a ir a los ejemplos prácticos del gráfico. Entonces, una vez que nosotros vemos que el precio nos quiebra este soporte horizontal, entonces
Cuando el precio nos quiebra, este soporte horizontal muy importante es que esto sirve para todas las temporalidades, ya sea mayores o menores. Lo recomendable es que nosotros operamos en temporalidades mayores. ¿Por qué? Porque las temporalidades mayores tiende el mercado a respetar un poco más las zonas, ¿verdad? No del todo exacto, pero hay un alto porcentaje que el mercado respeta más las zonas en las temporalidades mayores. También es muy importante que nosotros sepamos que en las temporalidades mayores hay menos velas, por lo que nosotros estamos propensos a no ver tantos engaños como en temporalidades menores, ya sea M15, M5, M1. ¿Por qué? Porque en estas temporalidades menores tiende a haber más velas, por lo que nosotros, por ejemplo, si nosotros vemos una estructura bajista, en este caso una temporalidad de M5, podríamos ver una estructura bajista, pero en una temporalidad mayor, en este caso de H4, día o una semana, su estructura es alcista. Entonces es muy importante que esta estrategia sea efectiva siempre y cuando nosotros la operemos en una temporalidad mayor. Ahora bien, una de las temporalidades mayores es un poquito más lerdo, pero tenemos un alto porcentaje, una alta efectividad que nuestra estrategia se dé, ¿verdad? Esto también va de la mano con la gestión del riesgo. Yo les recomiendo que operen para estas personas, para los traders que son ya un poco avanzados, que ya ven más consistencia, que empiecen a operar aplicando esta estrategia, una temporalidad de H1. Ahora bien, una vez que ya les comenté esto, cuando nosotros vemos que el mercado nos hace un engaño al quebrar este techo diagonal y se impulsa nuevamente hacia la baja, entonces aquí nosotros metemos, como bien yo les comenté anteriormente, aquí metimos nosotros un lote hacia la compra. Entonces, aquí metemos, cuando el mercado, cuando el mercado aquí nos retestea, aquí metemos dos lotes, en este caso sería el doble, pero en este caso a la venta. Entonces aquí radicamos esta pérdida y ya sea que nosotros bajemos, reduzcamos nuestra pérdida o ya sea que salgamos break-even o incluso en profit. Esta sería Esta sería la manera, esta sería una de las soluciones que son de las fáciles. Ahora, de la solución que es un poquillo más complicada, porque son dos situaciones, está este caso. Por ejemplo, nosotros trazamos aquí una línea de tendencia, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a explicar esta situación que es un poquillo más complicada, pero si nosotros la aplicamos con mucho conocimiento, si testeamos, pero también es muy importante, ahora que me acuerdo, gente, es que nosotros no operemos muchos índices, centrémonos en uno solo y perfeccionemos esta estrategia. Para los que quieren, digamos, eh, para las personas que tienen consistencia, pero de igual manera salen tablas al final de mes. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen una correcta gestión de riesgo. Les recomiendo esta estrategia, el hedging, porque así, de esta manera, si ustedes lo aplican correctamente, ustedes pueden mitigar o disminuir las pérdidas y recuperar rápidamente las ganancias. Entonces, una vez dicho esto, está esta segunda situación, ¿verdad? Nosotros vemos que el precio está bajando, está validando la estructura bajista. ¿Por qué? Porque nos está quebrando estos pisos, ¿verdad? Entonces, cada vez que el precio nos quiebra un piso, está validando la estructura bajista. Entonces, una vez que él nos quiebra el techo o la resistencia diagonal, aquí nosotros metemos un lote a la compra, ¿verdad? Trazamos nuestro soporte, en este caso de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que el mercado nos retestea, pero no nos quiebra esta resistencia resistente, aquí nosotros vemos que él nos retestea, metemos dos lotes para erradicar esta pérdida, ¿verdad? Pero nuevamente él nos vuelve a engañar. Entonces, aquí digamos metimos dos lotes a la venta, disculpe. Entonces, una vez que él sube, ¿verdad? Aquí nuevamente nosotros metemos dos lotes. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos un lote
a la compra, aquí tenemos dos a la venta y aquí tenemos dos lotes a la compra. En total serían tres y dos. Tres lotes a la compra y dos a la venta. Entonces, aquí prácticamente nosotros estaríamos reduciendo la pérdida, incluso saliendo break-even. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros invertimos aquí $20 o $50, salimos tablas, salimos igual, o bien salimos profit. Entonces, esta es la forma más, un poquillo más difícil, no es complicada. ¿Por qué? Porque normalmente aquí nosotros, aquí nosotros nuevamente trazamos una nueva, un nuevo techo, ¿verdad? Diagonal. Y como pueden ver, él nos quebró este piso, nos engañó dos veces, nos hizo pensar aquí en esta, bueno, en esta primera resistencia diagonal, cuando él nos quebró, nosotros metimos un lote a la compra. Aquí él nos engañó, ¿verdad? Nos hizo pensar que el precio iba a subir, volvió a bajar, ok. Entonces aquí nosotros, una vez que nos quebró el piso, eh, nos quebró con cuerpo de vela, muy importante que nos quiebre las zonas con cuerpo. Si nos deja mecha, eso no es un quiebre. Entonces, esto se los voy a explicar ahorita en el gráfico. Entonces, cuando nosotros metemos aquí dos lotes a la venta, el precio nos vuelve a engañar una segunda vez, pero aquí nuevamente nosotros trazamos esta nueva resistencia diagonal y metemos otros dos lotes a la compra. Y así de esta manera saldríamos nosotros o bien reduciendo la pérdida, ¿verdad? O bien que salgamos tablas, digamos, salgamos igual, ¿verdad? Salgamos igual de la cantidad que nosotros invertimos o bien que salgamos sin ganancias. Ahora bien, les voy a explicar en el gráfico de una forma real para que ustedes puedan ver. Vamos a eliminar esto. Ok. Como pueden ver, gente, aquí nosotros tenemos una situación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros trazamos nuestra línea de tendencia diagonal, en este caso hacia la baja. ¿Por qué? Porque aquí él nos está validando una estructura bajista, nos está quebrando aquí pisos. Aquí no se logra ver porque estoy en una temporalidad mayor. Yo sí lo puedo lograr a ver porque ya mi vista está muy adiestrada. Entonces, aquí nosotros cada vez que el precio nos está quebrando un piso, nos está validando una estructura bajista. Entonces, cada vez que nosotros vemos una estructura validada bajista, nosotros trazamos nuestra línea de tendencia, en este caso resistencia diagonal, y una vez que nos quiebre la resistencia, como pueden ver aquí, voy a acercarme, como pueden ver aquí, él me quebró la resistencia diagonal y me quebró el soporte diagonal. En este caso es una resistencia porque recuerden que cuando el precio nos quiebra, cuando nos quiebra un piso, él viene a retestear y la convierte en un techo. O bien cuando nos quiebra un soporte, normalmente en la mayoría de los casos el precio retestea. ¿Qué quiere decir? Que él viene a tocar la zona que se convierte en este caso en una resistencia. Entonces, como pueden ver aquí, él nos quebró una resistencia diagonal y nos quebró una resistencia horizontal. Nos quebró con cuerpo de vela. Aquí nosotros metemos una operación y como pueden ver en este caso, se dio la operación, ¿verdad? Ahora bien, esta es una situación, esta es la segunda, esta es la primera situación fácil, ¿verdad? Esta es la primera situación que es fácil. Está la segunda situación que yo les había comentado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros vemos una estructura alcista. ¿Por qué? Porque nos está quebrando las resistencias. Y cada vez que en una estructura alcista el precio nos quiebra resistencia, nos está validando la tendencia o la estructura que en este caso es alcista. Pueden ver aquí, él nos está quebrando resistencias. Esta es la segunda situación que yo les explico a ustedes, que es un poquillo más complicada, pero no es difícil. Entonces,
pueden ver aquí, por ejemplo, cuando nosotros trazamos nuestro soporte en diagonal, piso diagonal, como pueden ver aquí, él nos quebró el piso diagonal. Pongámosle un ejemplo que aquí nosotros metimos una operación a la venta, ¿verdad? Voy a marcarlo aquí. Nosotros, a marcarlo bien. Aquí nosotros metimos una operación a la venta. Como les digo, esto es el lotaje, es una referencia, no es que lo van a hacer exactamente igual. Esto depende, digamos, del capital de cada uno de ustedes. Entonces, vino, quebró el piso diagonal, retestió, pero él no bajó a hacer una estructura, sino que él subió, nos quebró este techo, resistencia horizontal. Entonces, aquí nosotros metimos dos lotes a la compra, ¿verdad? Subió un poquito, ¿verdad? En este caso, si nosotros tuvimos todavía el flotante negativo, aquí tenemos, como pueden ver aquí, nosotros tenemos dos engaños. Aquí nos hizo pensar que el precio que él iba a subir y posteriormente el bajón. Entonces, aquí, si yo extiendo mi resistencia horizontal, yo puedo ver que aquí él me creó una nueva estructura alcista. Voy a marcarla, voy a trazarla. ¿Por qué? Porque aquí esta es una estructura nueva que el mercado me hizo. Entonces, aquí hay una estructura alcista que él me validó y, y me doy cuenta porque aquí me quebró esta nueva resistencia. Entonces, aquí nosotros tenemos dos engaños. Aquí el precio nos hizo pensar que él iba a subir, volvió a bajar, entonces nosotros trazamos nuestro soporte diagonal o nuestro piso diagonal y aquí nuevamente metemos dos lotes a la venta. Muy importante, recuerden que el precio nos tiene que quebrar con cuerpo para nosotros poder meter nuestras operaciones. Si el precio no nos quiebra con cuerpo y nos deja una mecha, esto es una mecha, eso no es un quiebre, ¿verdad? Entonces, aquí digamos voy a borrar esto. Aquí tenemos un lote a la venta, dos lotes a la compra y aquí tenemos nuevamente dos lotes a la venta. Serían tres lotes a la venta, dos ventas, dos operaciones, disculpe, dos lotes a la compra. Entonces serían tres lotes a la venta, dos lotes a la compra. Entonces aquí radicamos la pérdida de este lotaje. Aquí ya sea que nosotros disminuyamos nuestra pérdida, salgamos en break-even o bien salgamos en profit. Como pueden ver aquí nosotros salimos en profit, ¿verdad? Estas son de las dos situaciones, las únicas dos situaciones que el mercado hace. Está la situación fácil y está la situación no tan fácil, ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Muy importante, gente, la estrategia del hedging nosotros no la podemos aplicar en una situación así. ¿Por qué? Porque el mercado está en movimiento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que está en un rango. No tiene una estructura clara alcista o bajista. Pueden ver aquí, nosotros tenemos rango. Esto es un rango. No tenemos una estructura clara, entonces es muy importante. El hedging se puede aplicar siempre y cuando nosotros veamos una estructura alcista o bajista. Vamos a eliminar esto. Yo les recomiendo, gente, que backtesten primero, que practiquen mucho en demo. Cuando ustedes empiecen a ver consistencia, entonces empiecen a operar en real. Esto no es para personas nuevas, no son para novatos, no son para principiantes. Esta estrategia es únicamente para personas que ya han tenido bastante consistencia, ¿verdad? Que son personas que ya han tenido bastante tiempo en este negocio. Aquí tenemos otra situación. Por ejemplo, tenemos una estructura alcista
pueden ver aquí, nosotros tenemos una estructura alcista, ¿verdad? Trazamos nuestra resistencia horizontal, la trazamos una vez que el precio nos haya quebrado el soporte diagonal o piso diagonal, ¿verdad? Porque yo sé que es una estructura alcista, porque él nos valió aquí, nos estuvo quebrando estos techos por resistencias, ¿verdad? Entonces, él nos estuvo quebrando techos, como pueden ver aquí nos está quebrando techos. Entonces aquí él nos está validando una estructura alcista. Y una vez que nos cabe, y cuando nosotros vemos la estructura alcista, trazamos nuestro soporte o piso diagonal. Una vez que lo quiebra con cuerpo, ustedes pueden ver aquí esta situación, ¿verdad? Nosotros metimos, nosotros metimos una operación aquí en la venta, no se dio. Una vez que él la quiebra, metemos, aquí tenemos un lote a la venta y aquí tenemos dos lotes a la compra. Y como pueden ver, aquí el precio se nos dio, ya sea que salgamos. Esto es si nuestra proyección es a la venta. Esto es si nuestra proyección es a la venta y el mercado se nos va en contra. Entonces esta es una estrategia muy buena para que nosotros podamos reducir nuestra pérdida, salir a tablas o bien salir en ganancia. Esto sería de esta manera. Ahora, muy importante, gente, esta estrategia la aplican los traders profesionales avanzados. ¿Qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy un trader avanzado, yo no me fijo tanto en adivinar la dirección. Ahora yo me especializo en dominar la gestión del riesgo, en yo poder salir de un problema en el caso que el mercado se me vaya en contra. Esto es un método que lo aplican los traders profesionales. Ya digamos, no es tanto, pues, digamos, adivinar la dirección del mercado, ¿verdad? Sino que nosotros podamos resolver ese problema. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Mediante la estrategia del hedging en el caso de que el precio se nos vaya en contra. Entonces, esta es una estrategia muy avanzada, no es fácil. Yo les recomiendo que la practiquen mucho, digamos, en demo. Y una vez que ustedes se especialicen, y muy importante, que se centren en un solo índice, no estén operando muchos índices, porque esta estrategia no es para eso, ya que requiere, digamos, duplicar el riesgo, ¿verdad? Entonces es un poco más arriesgado. Entonces yo les recomiendo que se especialicen en un solo índice, practiquen bastante y una vez que ustedes tengan consistencia, entonces empiezan a operar en real. La estrategia del hedging es eso, es que nosotros podamos salir de un problema en el caso que el mercado se nos vaya en contra, ya sea que podamos reducir la pérdida, salir a tablas o en el mejor de los casos salir positivo. Si les ha gustado este video, gente, si les ha aportado un valor financiero, no olviden suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita para futuros videos y nos vemos en las próximas clases.